Mientras que en el gobierno sostienen que Victoria Villarroel tiene derecho a tener su propia opinión, las claras diferencias emitidas por la vicepresidenta con la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y también con la elección del juez federal Ariel Lijo despertaron alertas en la Casa Rosada y solo Patricia Bullrich salió a defender su posición respecto de la intervención militar. Ante los dichos de Villarroel en el oficialismo, prevaleció la idea de no perjudicar el plan y no reavivar la interna. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Masacre en un teatro de Moscú, al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos como consecuencia de un ataque terrorista cuando un grupo armado con fusiles dispararon contra la multitud durante un concierto de música en la capital de Rusia. Hay advertencias del gobierno de Putin sobre las consecuencias del atentado y las miradas apuntan ahora a grupos radicales islamistas y también ucranianos. Tensión mundial por las represalias de Rusia. El Congreso del PJ aprobó la licencia de Alberto Fernández a la presidencia del partido. Ante la cefalía definió una conducción colegiada a través de una mesa de acción política, pero no definió a las autoridades. Así lo decidieron los 470 congresales que se encontraron en el microestadio de Ferro en medio de diferencias y sin liderazgos claros. Recién habrá elecciones de nuevo presidente al final del año. Hay que mover la tierra para que se pueda airear un poquito y volver a reconstruir. De ahí va a salir una semilla y vamos a volver a sembrar un peronismo que nos permita recuperar la Argentina. Se desaceleró la inflación en alimentos en la tercera semana de marzo. Según la consultora LSG, en ese periodo aumentó apenas 0,7%. Mientras tanto, el Banco Internacional Morgan Stanley pronostica que la inflación será el año que viene del 31%. Por otra parte, el gobierno confirmó un aumento para los jubilados del 12,5% a partir del mes de abril. La princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó que tiene cáncer. Lo hizo a través de un mensaje grabado que difundió la colonia británica, en el que también señaló que está realizando un tratamiento de quimioterapia preventiva y que se encuentra en sus primeras etapas. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. En minutos, la selección argentina jugará su amistoso ante El Salvador, el primero de esta gira por Estados Unidos. Y en el mismo país, pero un poquito más lejos, Lionel Andrés Messi volvió a entrenarse, no a la par de sus compañeros, pero sí en vistas de una pronta recuperación para volver a vestir la camiseta del Inter Miami, acompañado también de otros argentinos y de quien se sumará al equipo, como lo es el Chelo Weigand. ¿Qué le queda a Messi? ¿Qué le queda al seleccionado argentino? En un rato lo repasamos. Un ataque con ametralladoras finalmente fue lo que ocurrió en un auditorio donde se estaba brindando un concierto musical en Moscú. El resultado hasta el momento señala que hay 40 personas muertas y más de 100 heridas. Personas entraron al auditorio municipal vestidos con trajes camuflados, chalecos, mochilas y armas de fuego, entre ellas ametralladoras. A medida que avanzaban, disparaban a mansalva con quienes se cruzaban. Cuando irrumpieron, comenzaron los gritos y los pedidos de ayuda de personas que estaban trabajando o que ingresaban en el hall donde se iba a realizar este recital. Se vieron escenas de pánico, naturalmente, y además todo quedó registrado, al menos en una primera instancia, cuando comenzaba a desarrollarse esta masacre. Este grupo, que todavía no está identificado, ni tampoco se conoce claramente cuál ha sido el motivo del ataque, logró ingresar al auditorio, que tiene una capacidad aproximada para 9.500 personas. Los tiradores
ingresaron a la sala y este es exactamente el momento de mayor pánico, porque lograron entrar desde el ingreso principal de la sala y a medida que iban subiendo, disparaban, ocasionando una enorme cantidad de víctimas, de muertes. Disparaban desde las escaleras, también lo hacían desde los distintos pisos de la sala. Una persona logró captar esta imagen donde se los ve vestidos con uniforme de guerra y literalmente masacrando, matando personas. Durante el tiroteo se escucharon explosiones que al parecer estaban planeadas en simultáneo con esta masacre. Colocaron elementos en los techos que provocaron un incendio allí en el centro en el que se estaban realizando los conciertos. La policía y 50 ambulancias lograron llegar a este lugar. Según las agencias rusas, la sala donde se iba a realizar el concierto ardió, el techo colapsó y hay todavía peligro de derrumbe. Las redes sociales lograron viralizar todas estas imágenes que son de verdad muy conmovedoras, son muy fuertes. Leandro, queremos actualizar la información, realmente es una cuestión muy impactante. ¿Quién pudo haber realizado este acto de terrorismo? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los últimos datos que se están manejando desde Moscú? Silvina, información de último momento. En el centro de Moscú se está desarrollando otro episodio que aún las autoridades no confirmaron si está vinculado con este ataque terrorista en la ópera o no. Hay un tiroteo en el centro de Moscú, hay al menos más de 20 heridos. Se espera en minutos un mensaje nacional del presidente Vladimir Putin. Estamos viendo imágenes en vivo del segundo episodio, 28 heridos luego de un tiroteo en otro punto de la ciudad, en otro punto de la capital rusa. No se sabe si son episodios que están vinculados los dos ataques o no. Te decía que el atentado de hoy, el ataque terrorista que dejó más de 40 muertos y 115 heridos hasta el momento, fue el peor atentado que sufrió Rusia en las últimas 2 décadas. Hace 20 años que en Rusia no se vivía un atentado de estas características. De hecho, hay un grupo terrorista, Estado Islámico, que ya se está adjudicando el ataque en sus redes sociales y en sus cuentas de Telegram. Todavía las autoridades rusas no informaron, no confirmaron, mejor dicho, si se trata de un ataque de Estado Islámico o no. Hay que decir que hace 2 semanas fuentes de inteligencia de Occidente, principalmente de Estados Unidos, pero también británicas, habían alertado a Rusia sobre la posibilidad de un ataque terrorista. Principalmente la CIA había detectado que Estado Islámico estaba planeando un atentado terrorista en Rusia. Vladimir Putin desestimó esa posibilidad. De hecho, esta semana declaró que se trataba de un intento de Occidente por desestabilizar a Rusia. Esto lo dijo Putin en un contexto en el cual está muy enfrentado con Occidente, principalmente con la OTAN y con Estados Unidos por la guerra en Ucrania. Estados Unidos salió muy rápidamente también a lamentar este ataque terrorista, pero a dejar en claro que Ucrania no tuvo nada que ver, según los Estados Unidos, en este ataque. Veremos en las próximas horas cuál es la respuesta oficial de un presidente, Vladimir Putin, que recordemos que llegó al poder en 1999 relanzando la Segunda Guerra en Chechenia justamente contra grupos fundamentalistas, que no eran Estado Islámico, pero que fue la forma que tuvo Vladimir Putin para cimentar su poder en Rusia y justamente llegar a la presidencia en 1999. Veremos también en las próximas horas cómo afecta a su liderazgo interno dentro de Rusia este ataque que fue el más letal en los últimos 20 años. Muy bien, gracias, Leandro. Sí, por supuesto, fuentes diplomáticas están analizando el porqué de este atentado, hasta dónde estas cuestiones pueden estar vinculadas o no con la progresión política que tiene el presidente ruso, Vladimir Putin, que hace muy poco tiempo acaba de ganar las elecciones en su país con un rango de votos muy, muy importante. Por supuesto, todos, Leandro, muy expectantes a partir de lo que ha ocurrido. Mientras tanto, aquí el Congreso del PJ consumó el desplazamiento de Alberto Fernández y finalmente resolvió armar una conducción colegiada. Así ahora se van a designar autoridades interinas. Se ha creado una comisión de acción política que va a conducir el partido hasta las próximas elecciones.
El Congreso del Partido Justicialista se realizó con 470 miembros de los 900 que fueron convocados en el microestadio de Ferro, allí en el barrio de Caballito. Esta convocatoria estuvo centrada en aprobar algo que ya era un hecho, obviamente, que es la licencia del presidente del partido. Hablamos del expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero también se avanzó con la posibilidad de determinar nuevos liderazgos. Pero los liderazgos surgen y hasta aquí lo que tenemos son profundos desacuerdos internos dentro del PJ y los liderazgos todavía no son claros y no están definidos. Por eso se decidió esta formación de la conducción colegiada y la designación de autoridades de ese órgano quedaron pendientes. Mientras tanto, las elecciones para definir quién va a conducir al peronismo quedarán seguramente para fin de año. El Congreso estuvo presidido por Gildo Infran, el gobernador de la provincia de Formosa, quien aseguró que ahora la prioridad es unir al peronismo. Obviamente la reorganización del Partido Justicialista en todo el territorio nacional. Están todos los congresales nacionales invitados. Y la opción obviamente también de, como decía, como Perón hablaba de la democracia integrada, de otras fuerzas políticas que luchan con el objetivo de la reconstrucción nacional. Bueno, yo creo que después lo que aplica Milei como política pública vamos a tener que remar mucho para recomponer sobre todo la situación social del país. El sistema del dedo, lo dijo ya Perón en el 74, ese sistema se tiene que terminar. Tienen que ser elegidos los que hacen a la conducción provincial por sus respectivas provincias y los que hacen a la conducción nacional por todo el país. Hay que mover la tierra para que se pueda airear un poquito y volver a reconstruir. De ahí va a salir una semilla y vamos a volver a sembrar un peronismo que nos permita recuperar la Argentina. Creo que después de lo que nos pasó como espacio político para una elección nacional, el primer congreso del partido, bueno, tuvo sus momentos de tensión con voces muy críticas, pero también necesarias para poder fortalecer. El presidente Alberto Fernández es un hombre que cada vez que ha tenido que dar un paso al costado en beneficio de una mayoría, en este caso la mayoría de los miembros del Partido Justicialista, no lo dudó. Se ha tomado licencia y le da aire a este partido para que pueda reencontrar un liderazgo, en este caso es un liderazgo colectivo porque es una mesa de acción política, pero para adelante sin duda necesitamos líderes que sean capaces de volver a enamorar. Picante fue la sopa que comí anoche. Lo de hoy fue lo de hoy no es peronismo. Lo de hoy fue un mero trámite burocrático para cumplir con una formalidad administrativa y nada más. El peronismo no es esto. El peronismo es revolucionario, el peronismo discute, el peronismo tiene convicciones. Una vergüenza. Una vergüenza que se haya hecho venir a los congresales para escuchar que le hemos dado licencia a un hombre que decía que estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo. Como cada 24 de marzo, también este año, de hecho el próximo domingo, finalmente se va a realizar una nueva marcha por el Día de la Memoria. Y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que se está trabajando para que esta movilización se dé en un marco tranquilo y que no haya cortes totales de tránsito. Vamos a escucharlo. Es una marcha histórica ya, que siempre se ha realizado en paz. Ya vinieron al Ministerio de Espacio Público y al de Seguridad a pedir permiso, así que estamos trabajando en un protocolo para que se pueda desarrollar lo más tranquila posible. Es una fecha muy emblemática que merece todo el respeto y el cuidado. Siempre marcha mucha gente, va a ser lo mismo, van a arrancar de frente a la ex ESMA y tienen todo un recorrido definido. Nosotros vamos a trabajar para que no haya cortes totales, como siempre hacemos, y garantizar el derecho, en este caso en una fecha y en una conmemoración histórica de una marcha, que no va a estar estática cortando un lugar, sino una marcha, y ordenarla para que el resto de los vecinos se puedan mover también con libertad. Estos son los cortes que están programados para este domingo 24 de marzo. Ponemos atención porque a las 11 de la mañana en la Casa de las Madres, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, 1584, en Congreso, vas a encontrarte con una de estas restricciones al tránsito. Pero luego, a partir de las 12, en el espacio de la memoria y los derechos humanos, sobre Avenida del Libertador al 8151, 8151, lo
que fue la ESMA, justamente, vas a encontrarte con otro corte que va a dar paso a una de las movilizaciones. Mientras que a partir de las 14, en la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo, se va a producir otro corte. Este va a tener mucho volumen, va a ser de gran magnitud. Empiezan a llegar noticias positivas sobre la desaceleración de la inflación. En este caso, un informe de la consultora LSG que marca que en la tercera semana de marzo la inflación cayó rotundamente con respecto a la primera y segunda semana del mismo mes. Es un estudio que se elabora sobre el precio de alimentos y bebidas. La consultora LSG lo hace tiempo, semana a semana, tiene una canasta que mide todas las semanas. Y en este caso, en la tercera semana de marzo, la inflación en alimentos fue apenas del 0,7%. 0,7%. ¿Y por qué digo apenas? Porque bajó notablemente con respecto a la semana anterior y a la primera semana de marzo. En la primera semana de marzo fue del 3,6%, la segunda semana de marzo del 3,3% y en esta semana, la tercera de marzo, apenas 0,7%. Esto nos da una inflación acumulada en lo que va de marzo del 7,6%, es decir, este dato indica que el gobierno estaría cerca, y digo cerca porque falta una semana todavía para culminar el mes, de tener una inflación mensual de un dígito, que es algo que se esperaba recién para abril o incluso para mayo. ¿Sí? Son datos alentadores. Pero el otro dato alentador llegó de la mano de Morgan Stanley, un banco de inversión estadounidense que pronosticó que la inflación el año que viene va a ser también notablemente más baja que este año. Apenas 31% anual en 2025. Y cuando digo apenas, para otro país es un montón, 31%, pero para la Argentina es muy bajo considerando que la proyección de 2024 es de 207%. Es decir, Morgan Stanley está pronosticando de que este año va a empezar a bajar la inflación, pero la baja anual del año que viene va a ser rotunda, va a ser de 2 dígitos y va a llegar al 31%. Son datos positivos para el gobierno. La gran pregunta es a qué costo, ¿no? ¿Con qué impacto en el nivel de actividad? ¿Con qué impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores? Y justamente, ¿cuánto va a durar la recesión? Esa es la gran pregunta que hay hoy en la plaza financiera y económica de Argentina. Y este fue un tema muy comentado hoy a la tarde en la Casa Rosada, especialmente después de una reunión muy importante que tuvo el presidente Javier Milei con los más grandes referentes empresarios de la Argentina. Leandro, ¿por qué no nos contás de qué se habló allí y sobre todo qué proyectan? Sí, el presidente Javier Milei recibió hoy al mediodía en la Casa Rosada el Grupo de los 6. ¿Qué es el Grupo de los 6? Es justamente las 6 cámaras empresarias que reúnen a las principales actividades económicas de la Argentina. Estamos hablando de la banca, de la bolsa de comercio, del campo con la sociedad rural, de distintos sectores, Cámara de Construcción, la Unión Industrial Argentina, bueno. Todos los presidentes de esas cámaras se reunieron hoy con Milei en la Casa Rosada. Dicen que los trataron como si estuvieran en su casa. La información que llegan es que solo les dieron para tomar una copa con agua. No hubo nada para comer, no hubo café, no hubo ningún trato así protocolar, solo agua. Y que en esa discusión o en esa charla los empresarios apoyaron el plan de reformas económicas del presidente Javier Milei, el plan de desregulación que vino de la mano del DNU, apoyaron el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno, pero hubo también algunas críticas o algunos comentarios sobre, por ejemplo, la apertura de importaciones. Este es un reclamo que llevó Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, que dice que es una competencia desleal para las empresas argentinas que se puedan importar productos terminados, dándole ciertas facilidades y exenciones impositivas. Otro de los reclamos vino de la mano de Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción, que justamente fue a llevar la realidad de su sector. Un sector que está absolutamente parado, donde se perdieron alrededor de 80.000 empleos, porque justamente el gobierno frenó la obra pública. Bueno, entre copas de agua, entre apoyos al plan económico y entre algunas que otras críticas, transcurrió hoy la reunión del Círculo Rojo Económico con el presidente de la Nación.
Sí, estabas viendo esta imagen que corresponde a la princesa de Gales, a Kate Middleton, porque fue una de las noticias internacionales que marcó y mucho parte de la agenda, al menos hasta que tuvimos informaciones sobre los atentados en Rusia. En un ratito nada más te vamos a dar detalles de esta confesión, de esta declaración tan fuerte que hizo Kate Middleton. Pero volvemos a la Argentina, porque sabés que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, bueno, por primera vez dio una nota, una mano a mano, donde asumió, con declaraciones muy potentes, diferencias profundas con una parte del Poder Ejecutivo. Bueno, marcan una diferencia con su compañero de fórmula, Javier Milei. De hecho, Villarruel no se guardó nada. Defendió la sesión donde se rechazó el DNU de desregulación de la economía, pero también insistió con que se tendría que haber convalidado el aumento de sueldo de los legisladores, esa suba en las dietas sobre las que hubo que dar marcha atrás. Además dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto de ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en casos de seguridad interior y se diferenció de la rebelión fiscal bonaerense que había promocionado el diputado José Luis Espert, a quien por otra parte también criticó con mucha dureza. Al terminar la charla, la vicepresidenta, entre risas, dijo: ¿para qué me pelean si saben cómo me pongo? El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Entonces, puedo, por supuesto, buscar el momento, pero a partir del momento en que las sesiones ordinarias ya se habían abierto, no puedo estar eternamente reteniéndolo. No. Lo dije en campaña, lo sigo sosteniendo. Me sorprendés la sinceridad con la que... No estás de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? Pero acá es el narco es un civil. Es el tema narcotráfico. Pero el narco es un civil para el derecho. ¿No es narcoterrorismo? En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos. ¿No se puede reformar la ley para que funcione de esa manera? Te pregunto. A mí me parece que si vos vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, un narcoterrorista o lo que vos consideres, primero, el plexo legal actual no te lo permite. Se tiene que reformar la ley. No te lo permite. Claramente. No te lo permite. No lo conozco, pero no me gustó cómo actuó en la causa Rucci. Ok. Yo trabajo con Claudia Rucci acá en el Senado y la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci está en su juzgado y ahí Roberto Perdía, que acaba de fallecer en presunción de inocencia, fue un terrorista, fue dirigente de Montoneros y tendría que haber respondido por el asesinato de este, que fue uno de los pocos sindicalistas que realmente nos da orgullo en la República Argentina. Montoneros mató a Rucci. Sí, por supuesto que lo mató. ¿Y por qué el hijo actuó mal? Porque facilitó que la causa esté en un limbo eterno. Me hubiera gustado que, dado que era una banca de una mujer, tal vez hubiera una mujer, una catedrática o una jueza, qué sé yo. Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Bueno, pero también se marcaron diferencias con la vicepresidenta de la Nación. Estás viendo a Bullrich y a Petri, a los dos ministros, los dos funcionarios de seguridad que salieron a responderle a la vicepresidenta. Primero fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien afirmó que este es otro contexto del que se vivió en la década del 70. Y hoy la ministra Patricia Bullrich defendió la presencia de las Fuerzas Armadas, en este caso en Rosario, y aseguró que está dispuesta a debatir. Es un debate que estoy totalmente dispuesta a darla con la vicepresidenta, porque vamos a plantear lo que sucedió en ese momento, si vamos a tomar esa parte de la historia o si vamos a dar vuelta a esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas. Si el hecho de haber participado
de esa etapa de la historia hace que nos quedemos paralizados en esta historia. Yo la entiendo su preocupación, pero también entiendo que el país tiene que poder salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro. Y las Fuerzas Armadas hoy son parte integral de nuestra democracia. Entonces, y además, yo creo que también lo que se está discutiendo respecto al pasado no es solamente haber participado de hechos, digamos, de combate al terrorismo, sino también cuáles fueron los métodos que el Estado usó para combatir al terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, está claro que eso es un momento que de la historia argentina que todos conocemos, que los militares le tienen miedo, pero hay que superar los miedos que en la Argentina hemos tenido. Como estamos superando los miedos en todos los campos, estamos superando los miedos para ir con leyes más duras en seguridad, estamos superando los miedos para ir contra el déficit en la economía, también tenemos que superar los miedos que han tenido las Fuerzas Armadas. Este es un momento donde tenemos que hacer un quiebre de lo que era lo políticamente correcto para ir a lo que necesita la sociedad. El gobierno echó a 2 funcionarios del área de turismo. Se trata del cordobés Eduardo Alberto Piva, que tenía residencia en Miami, y a Luciana Solá Suquet, que se desempeñaba en Francia. Eduardo Piva era agregado para asuntos de turismo en la Embajada Argentina en los Estados Unidos y hace 31 años tenía un salario mensual de $13.000. Suquet percibía desde hace 11 años unos $9.000 por mes. De esta forma lo anunciaba el vocero presidencial en su habitual conferencia de prensa. Se tomó la determinación de despedir a 2 funcionarios de la cartera de turismo. Se trata de un delegado de turismo en Miami y otro delegado de turismo en París. En el primer caso, en el delegado de turismo en Miami, tenía un salario mensual de $13.000 desde hacía 31 años. El delegado de turismo en París percibía desde hace 11 años unos $9.000 por mes. Así que, bueno, se le dio curso a estos despidos, por supuesto, parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina. El pliego del candidato de Javier Milei a ocupar la embajada argentina en Israel, el rabino Axel Wajnish, no logró las firmas necesarias y quedó trabado en la Comisión de Acuerdos del Senado luego de un cruce con el senador y presidente del radicalismo Martín Lustó, mientras que se aprobaron, en cambio, 5 de los 6 embajadores políticos que había propuesto el gobierno. Y se piensa que ahora habrá que encontrar una alternativa para el caso de la Embajada Argentina en Israel. Se presume que la decisión y las respuestas escuchadas en el Senado sobre la futura localización de la embajada, en principio en Jerusalén, es lo que ha generado diferencias profundas y negativas entre los referentes de la oposición. Y además porque hay preocupación por las consecuencias eventuales que esta decisión pueda traer ante el Reino Unido en el marco de la soberanía de Malvinas. Una pregunta muy específica para el candidato. El gobierno de la ciudad desalojó a más de 200 manteros que ocupaban las veredas para vender mercaderías en los alrededores de la estación de trenes de Constitución. Este procedimiento se realizó hoy a las 6 de la mañana en un marco de tranquilidad. Las inmediaciones de la estación Constitución lucieron hoy sin manteros gracias a un operativo de reordenamiento del espacio público impulsado por el gobierno de la ciudad. Empezamos a las 6 de la mañana, como lo hemos hecho con Perete, con Plaza de Mayo, con Plaza Lavalle, los espacios que están usurpados o mal usados, tratamos de liberarlos. Entendemos que hay una crisis y que hay una necesidad de mucha gente de trabajar, pero también necesitamos que el que paga sus impuestos, tiene un local, lo hace formalmente, pueda también trabajar. Ropa, comida y otros productos fueron incautados por las fuerzas de seguridad que trabajaron en conjunto con el Ministerio de Espacio Público.
la ciudad está, y el ciudadano está pidiendo poder vivir tranquilo, ordenado, en paz. Según informó el gobierno de la ciudad, hace más de 8 años las calles Brasil, General Hornos y Lima estaban tomadas por los vendedores ambulantes. Es por esto que a partir de mañana las inmediaciones de la estación Constitución estarán rodeadas de un operativo de control que evitarán que nuevamente se instalen los manteros en esta zona. Después del operativo empezó la limpieza y entre los usuarios y los vecinos de la zona las opiniones al respecto estaban divididas. Perfecto. Claro, ¿por qué? Porque tiene que trabajar la gente que tiene negocios y tiene que pagar sus impuestos. La verdad que es una pena porque hay gente que trabaja y que tiene el mismo derecho que todos. Me siento muy satisfecha porque vivo acá en Constitución hace más de 20 años y me parece que lo que está haciendo es espectacular. Es una lástima porque es el único ingreso que pueden tener ellos. Desde el gobierno de la ciudad aseguraron que están buscando alternativas para aquellos vendedores que no podrán regresar a la calle. Emprendedores o feriantes que quieran trabajar en la ciudad tienen lugar en las ferias de la ciudad para poder vender lo que hacen, de lo que trabajan, lo que sea legal, porque lo ilegal para nosotros no es parte de lo que puede ocurrir. Y hoy amanecimos con una mínima de 10 grados en Capital Federal y hasta 7 en el Gran Buenos Aires. Y claro, después estuvimos un día soleado con casi nada de nubosidad. La máxima a las 3 de la tarde alcanzó los 22 grados 7 décimas, pero ya tenemos un pie puesto en el otoño, días cada vez más cortos y temperaturas que van a empezar a ser cada vez más bajas. Pero este fin de semana de marzo, gran parte del territorio nacional va a presentar buenas condiciones meteorológicas. No se prevén precipitaciones prácticamente en 2/3 del país y se prevé además temperatura en aumento, viento del sector norte, tanto en la franja central como en el norte del país, y ya otra vez temperaturas que mañana sábado a la tarde van a superar los 25 grados en Cuyo y sobre el norte del país. Fresco en la Patagonia, solo con algunas lluvias en el extremo sur. Y vean lo que va a pasar el domingo a la tarde con ese viento del sector norte. Los valores de temperatura van a subir todavía más y algunas provincias van a alcanzar los 30 grados nuevamente. Vean en color rojo San Luis, Mendoza, San Juan, todo el noroeste argentino, incluyo también Formosa y Chaco con máximas de 33. Sobre la provincia de Buenos Aires, el domingo espectacular, poquita nubosidad y máximas de 25 a 27 grados, y también van a subir las temperaturas sobre la región patagónica. A partir de la semana que viene se espera otra vez ingreso de mucha humedad y es probable que a mediados de la semana vuelva el tiempo inestable. Corren 3 minutos del partido entre la selección argentina y El Salvador, pero quien fue excluido de esta lista por lesión fue Lionel Andrés Messi, que se recupera no en Filadelfia, sino en Miami, y lo hace de esta manera, apartado del resto del grupo, no por una cuestión de enemistad, ni muchísimo menos, sino por lo lógico. No va a hacer los mismos ejercicios que el resto de sus compañeros y necesita también asistencia kinesiológica. Recordemos que sufrió una pequeña lesión en el isquiotibial izquierdo, cito textual, el parte médico compartido por la gente de Inter Miami en el partido ante Nashville, con victoria por 3-1 correspondiente a la vuelta de los octavos de la Conca Champions. Su entrenador, el Tata Martino, se refirió a la recuperación que tendrá Messi y a los próximos partidos con Inter Miami, junto con su ausencia en el seleccionado argentino. ¿Cómo está, Leo? Recuperándose, sí. Ya hace unos días que sale al campo, va mejorando día a día, así que estamos atentos a su evolución. No, bueno, porque esto es algo que ya nosotros manejábamos de hace tiempo, es decir, el hecho, incluso debido a las lesiones, no se ha ido Leo, Messi, probablemente Leo Campana, pero sabíamos que no íbamos a contar con Diego, con Federico, bueno, con Drey, con los chicos que iban a la selección, así que dentro de todo podemos armar un equipo competitivo. 2 partidos por Copa Argentina tuvimos hoy y el gran animador de la fecha fue Independiente, que ganó, gustó y goleó. Es cierto, ante un rival de menor fuste como lo es la Ferrer, pero que vía redes había calentado muchísimo la previa. A los 41 minutos Luna fue el encargado de abrir el marcador en favor
del rojo lo hizo de esta manera y ante el grito no tan agónico de Carlos Tevez y de todos los presentes. También se vio algo curioso, algo particular, que fue la marca de 2 penales por parte del cuerpo arbitral después del escándalo, ¿no?, que había tenido Carlos Tevez con los árbitros argentinos. Federico Mancuello fue el encargado de ejecutar el primero, lo hizo de esta manera y por eso convirtió el 2-0 en favor del equipo de Avellaneda. El tercero llegó de la misma forma, por la misma vía, con una jugada de ataque bastante punzante y la falta que finalizó en tiro desde el punto penal. Ninguno de los dos es cuestionable. Ninguno de los 2 penales es que uno pueda decir, bueno, acá me parece que favorecieron a Independiente más o Independiente menos. Lo cierto es que desde el reglamento está bien cobrada tanto esta falta como la anterior y así ejecutó Quiñones el tercero de este partido que llegó justamente a la goleada. El anterior había sido 2-0 en favor de Newell's sobre Midland. Esta noche María Becerra comienza su serie de 2 recitales en el estadio de River Plate, allí en Núñez, completamente vendidos. Y de hecho está marcando un récord porque es la primera artista mujer que logra esta posibilidad, agotar entradas. Nos vamos allí a Núñez porque trabajando en el móvil está Martín Buratti. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvina? Bueno, aquí todavía algunos rezagados. Según me dicen, María Becerra ya comenzó a cantar y en este momento algunas personas siguen llegando aquí a la entrada del Libertador y Udaondo, muy cerca del Estadio Monumental. Vos lo decías, es un hecho histórico para la música. Por primera vez, una mujer artista y argentina llena el estadio de River. Pensemos en una capacidad de 85.000 personas que hay en este estadio. Según todavía de la organización no nos han confirmado el número exacto de entradas vendidas. Sí sabemos que el día que se abrió la venta de entradas, en 2 horas, este primer recital, el que está ocurriendo en este momento, ya estaba todo vendido. Se vendieron más de 500 entradas por minuto. Fue algo absolutamente insólito e histórico que seguramente dejará una marca en la historia de la música y que también se pudo ver reflejado en el entusiasmo de las fanáticas que entraban hace unos rato nomás en filas larguísimas. Hemos visto cuadras y cuadras de filas. Yo la verdad no me daba una real dimensión de lo que era una entrada a este estadio, a un concierto de estas características. Fueron filas, horas y horas de gente entrando. Y las puertas, Silvina, se abrieron a las 5 de la tarde. Claro. Eran las 9 de la noche y ya estaba cantando, la gente seguía entrando. Algo totalmente espectacular, un hecho histórico para la música. Y vamos a compartir un poco cómo fue esa entrada. Emocionadas. Ya la queremos ver. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto que son fans? Nada, desde que empecé en YouTube. O sea, sí, desde que era youtuber, sí, olvídate. Ay, no. ¿Y qué emoción genera esto de haber llenado un River, ¿no? Qué histórico. Un montón para ella y en tan pocos años, ¿no? Estamos re emocionadas. Soy fan desde chiquita y nada, estoy re emocionada por estar acá y nada. Muy lindo todo. ¿Pero cuántos años tenés? Yo tengo 17. Claro, sos muy chiquita. Y nada, y ella me empezó ahí como a ver los videos y todo eso y de 10. Yo la sigo desde que empezó en YouTube, entonces me parece re loco verla. Desde chiquitita. Sí. Todos nos dicen eso, desde que empezó en YouTube. ¿Cuántos años hace eso? ¿Qué edad tenía? Bastante, no, yo tenía como 10 o 9 años. Ella es una persona muy humilde, se merece todo lo que tiene y todo lo que le va a pasar. Y me parece una mujer maravillosa. Emilia, María, te amo mucho. Encima vas a estar en River, 85.000 personas, llenó en 2 horas, vendió todo, increíble. Sí, una suerte para encontrar las entradas igual. ¿Cómo fue eso, encontrar la entrada? No sé, fue así. Sí, por suerte. ¿Cómo es esto? Van a estar en un River, la primera vez que una mujer llena un River. ¿Qué les parece? Lo mejor es lo mejor. Todo mejor, es lo mejor. ¿Qué es lo que más le gusta de ella? Cómo se viste, cómo estilo, tiene un estilo súper estético. Bueno, chicas, las veo muy ansiosas. ¡Vayan a hacer la fila!
Cuando volvamos de la pausa, vamos a contarte qué va a pasar el próximo domingo 24 de marzo. Es la misma fecha de siempre. Tiene que ver con la memoria, pero habrá diferencias muy importantes. Quédate, que te las vamos a contar. Todo esto y más, como siempre, aquí en estas noticias a las 20:30. Anticipamos, el próximo domingo 24 de marzo va a realizarse la tradicional gran movilización a la Plaza de Mayo para realizar este acto de memoria colectiva que tiene que ver con recordar aquel golpe del 24 de marzo de 1976. Pero atención, porque el gobierno, y hoy se confirmó en Casa Rosada, tomó la decisión de publicar muy probablemente el próximo domingo 24 un video, un spot que no va a ser muy extenso, pero que va a reunir a dos personas. Una ha sido funcionario durante la década del 90, es periodista, Juan Bautista El Tata Joffre, y la otra es un ex dirigente montonero que se llama Luis Labraña, quien tiene una mirada crítica del accionar de algunas organizaciones durante la década del 70 y que además tienen la particularidad de asegurar que en la Argentina no hubo 30.000 detenidos desaparecidos. En este contexto, el gobierno señala a través de sus fuentes que la idea es poner esta vez una mirada que califican como sin sesgos ideológicos para recordar ese 24 de marzo. ¿Y qué es lo que van a sumar? Aquí lo tradicional, la foto de las personas desaparecidas, muchas de las cuales todavía no hay indicios sobre cuál ha sido su destino. Sin embargo, para la Casa Rosada, la incorporación de estos testimonios de Joffre y de Labraña van a incluir una nueva mirada, como te decía, porque van a incluir otras situaciones muy violentas que se produjeron a lo largo de la década del 70. Los crímenes de la AAA, los crímenes que perpetró la organización Montoneros, también el ERP, entre otras organizaciones armadas. Lo que sí también se aclaró esta noche es que está absolutamente descartada la posibilidad de dictar un indulto contra aquellos represores que actuaron durante la década del 70 y que obviamente tienen condena. Y además trascendió otra cosa que es muy comentada, para esto habrá que esperar un poco más de tiempo, pero la posición que dejó entrever esta noche Casa de Gobierno tiene que ver con que no buscan cambios en las condiciones de aquellas personas que hoy están detenidas, pero no condenadas todavía, investigadas por haber cometido o no delitos de lesa humanidad. Traemos este tema, el de la cuestión militar, el de la mirada sobre otras organizaciones, porque el gobierno tomó otra decisión que tiene que ver con enviar la próxima semana, muy probablemente el lunes, proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad, pero uno de ellos incluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen cuando haya que combatir delitos muy específicos, pero no en el plano internacional, sino en la seguridad interior, ¿sí? El caso de Rosario es la llave de este tema. Esos proyectos de ley entonces se van a enviar el lunes. Actos que califican como de terrorismo, por pedido de gobernadores y solo si lo autoriza un comité de seguridad. Pero el gobierno tiene los votos, no está claro esto. La vicepresidenta Villarruel dijo que ella no está de acuerdo con esta idea, pero las fuentes señalan que de todas maneras va a trabajar en el Senado, en el Congreso, para lograr la aprobación de esa iniciativa. Hay otros proyectos que se van a enviar. Uno es amplio y tiene distintos capítulos. Esta vez es la ley antimafias. El otro tiene que ver con otro proyecto de ley que tiene que ver con ampliar las condenas para todos aquellos que corten calles, que instiguen violentamente a protagonizar cortes. E incluso hay un capítulo que tiene que ver con considerar como un delito punible, con penas importantes, los bloqueos a empresas privadas. Y uno más, que es el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad
cuando actúen en defensa propia. Esa idea de la defensa propia es también un tema muy importante. Si están los votos, no está claro. El gobierno va a avanzar con estas ideas. Y hay un tercer tema sobre al que a esta hora se está esperando todavía. Y va a salir, y esperamos que salga finalmente, un comunicado oficial donde hablará de qué va a pasar con el aumento a los jubilados. Pero, Leandro, nosotros hemos trabajado, vos en particular, trabajaste mucho con esta cuestión porque hay que definir, en definitiva, no solamente el monto de la inflación, sino ese descalce tan negociado, tan difícil de llegar a un acuerdo con el que van a subir las jubilaciones. ¿Qué se sabe? Sí, hay que decir que hasta este momento, viernes 9 y 20 de la noche pasada, no se publicó en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia que cambie la fórmula de movilidad previsional. O sea, hasta ahora lo único que hay es versiones periodísticas de funcionarios del gobierno, pero no está el instrumento legal publicado en el boletín oficial, por lo tanto todavía no se puede implementar. Seguramente se publica en los próximos días. Pero hoy Guillermo Francos, ministro del Interior, adelantó que a partir de abril los jubilados van a tener una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que va a actualizarse por inflación, por el índice de precios al consumidor, y que aparte van a tener en abril 12,5% de aumento adicional. Es decir, es un intento de recomponer jubilaciones que han perdido muchísimo poder adquisitivo, no solo estos meses con Javier Milei, sino también durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero particularmente de preocupación por el descalce del empalme justamente de hacerlo ahora en abril y dejar enero fuera de justamente un mes donde hubo 20% de inflación, fuera de esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Los jubilados, es un dato importante, van a ver actualizada su inflación, si esto se efectiviza, a partir de la evolución de la inflación. Hoy parece un buen dato, pero ¿qué pasa si en unos meses o en un año, como hablábamos recién del informe de Morgan Stanley, la inflación empieza a bajar y los salarios suben? Bueno, ya quedarían las jubilaciones desacopladas de los salarios, con lo cual en ese escenario, que sería un escenario positivo para la economía argentina, sería negativo para los jubilados porque ya se les licuó la jubilación y van a quedar atados a la inflación. Esto si la inflación baja, ¿no? Veremos en los próximos meses qué sucede con la macroeconomía argentina. Gracias, Leandro. Y justamente estos dos puntos son los que generaron la imposibilidad de debatir una nueva ley para la actualización de jubilaciones. Esto es reconocido en Casa de Gobierno. Vamos a seguir hablando de este sector porque, ¿saben ustedes? Se acaba de publicar un informe que tiene que ver con el precio de los medicamentos. ¿Cuánto aumentaron los medicamentos? Particularmente aquellos que son más consumidos por los jubilados. Por eso, esta noche está aquí junto a nosotros Guido Bambini, que es economista. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y la verdad es que nos resulta muy fuerte leer este trabajo que vos hiciste, teniendo en cuenta que está en plena discusión el aumento de las jubilaciones, y aunque hay aumentos, parece que nunca se llega a cubrir la canasta. ¿Con qué datos te encontraste? Sí, efectivamente. Es un informe que sacamos regularmente con el CEPA, que es el Centro de Economía Política de Argentina, y varias particularidades. Desde noviembre del año pasado a la fecha, los medicamentos más consumidos, como bien indicabas, de una canasta de 50 medicamentos que nosotros relevamos, subieron 131%, solamente en 4 meses, con una suba muy particular y que sobresale al resto de los meses en diciembre del 40%. Con una inflación acumulada para ese periodo del 92%. Entonces estamos hablando de 40 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada de noviembre, diciembre, enero y febrero. Te mencionaba el número de diciembre, 40%, pero en febrero también estuvieron por encima del índice de precios al consumidor, del índice general. Los medicamentos en febrero subieron un 15% contra un 13,2% que fue el índice de precios al consumidor de febrero. Y si tomamos los 10 que más subieron, el promedio de los 10 que más subieron en febrero te da 24%, muy por encima, casi el doble de la inflación. Y lo que asusta también es ver el interanual. Eso realmente es... Bueno, los 10 medicamentos que más aumentaron el último año, tomando febrero de 2023 contra febrero de 2024, aumentaron en promedio 474%. Y la inflación acumulada fue del 276%. Muy por encima.
frente a jubilaciones, que todavía estamos discutiendo qué ocurre con los montos, con los descalces y con la posibilidad de ser actualizadas. ¿Los jubilados dejaron de comprar sus medicamentos? Bueno, un informe de la CAME, de la Confederación de la Mediana Empresa Argentina, que releva en definitiva la facturación de distintos segmentos de las pequeñas y medianas empresas, bueno, dio a conocer que en enero el rubro de farmacias fue el que más cayó en su facturación, cayó alrededor del 45% y en febrero un 39%. Entonces, en un segmento en donde uno pensaría que la demanda es inelástica, porque los medicamentos son bienes de insumo, digamos, muy importantes para las personas en general y los adultos mayores en particular, bueno, evidentemente la gente está dejando de comprar medicamentos o está encontrando la vuelta para reducir su consumo en medicamentos o comprar pedazos de un blister, porque en definitiva, bueno, cayó la facturación notablemente en términos reales interanuales en enero y en febrero comparado con enero y febrero del año pasado. Guido, hasta Cavallo, el exministro de Economía, salió públicamente a decir que el gobierno debiera haberse sentado con los laboratorios para evitar este aumento en los medicamentos. ¿Qué le pasó al gobierno? ¿Esto vos crees que es dogmatismo ideológico del libre mercado va a acomodar todo o se les escapó la tortuga? No, yo creo que es dogmatismo ideológico, sí, totalmente. Hay una desregulación total de la economía en general y en particular, bueno, no hay más acuerdos de precios. El año pasado hubo una política en donde, de acuerdo de precios, en donde los medicamentos no podían subir sus precios por encima del índice de inflación. Eso desapareció este año y lo vemos evidenciado, el salto en el tipo de cambio de 118% que vimos al comienzo del gobierno de Milei generó un traslado a precios fenomenal, que en los medicamentos se explicó en un 40% de aumento. Nosotros medimos también el poder adquisitivo de los jubilados en relación a esta canasta de medicamento y vemos que hubo una caída del 20% del poder adquisitivo medido en medicamentos. Hoy, comparado con diciembre del año pasado, un jubilado puede comprar un 20% menos en medicamentos que hace 3 meses. Bueno, hay una serie de gráficos que podemos compartir. Me gustaría ver también el comportamiento de los precios a partir de las cuestiones acumuladas. Por otra parte, ver qué pasa con lo que estabas hablando, con las personas mayores, el consumo de medicamentos y qué es lo que ha ocurrido con los porcentajes de variación del precio de venta al público. Desde agosto podemos ver cómo se dispara y allí parece que no hay fin, ¿no? Sí, en agosto, recordemos, tuvimos la devaluación post-paso, la que hizo, bueno, el exministro de Economía Massa. Entonces, también identificamos una relación bastante directa con el tipo de cambio. Y se nota en noviembre, post-elecciones, ya con Javier Milei electo presidente post-balotage, también sube en torno al 25,7% y como te indicaba, muy por encima de los meses anteriores y producto del salto de tipo de cambio del 118%, vemos ese casi 41% en diciembre. En enero están un poco por debajo del índice general y lo que preocupa es que en febrero vuelven a estar por encima del índice general de precios de la economía. ¿Y qué proyección tenés para este año? Bueno, nosotros creemos que va a ir en torno al índice general de precios o tal vez por encima, porque identificamos en esto que te decía de los 10 que más aumentaron, bueno, que están todavía muy por encima del índice general de precios de febrero, un 24% para estos 10, en donde también, digo, hay algunos que todavía no han aumentado lo que aumentaron estos, entonces tal vez compensen en el mes que viene, haciendo que el promedio pueda estar por encima del índice general de precios. Estuve consultando con algunos referentes del sector y me dicen, bueno, pero también si se busca que los precios de los medicamentos de PAMI permanezcan a bajos valores, naturalmente va a subir el resto. ¿Esto es una falacia o es real? No, eso no sucedió en el pasado. Entonces, medio que no encuentro el sustento de que si en el pasado no sucedió, porque la canasta de medicamentos del PAMI estuvo durante toda la gestión anterior, por ejemplo, y no vimos este comportamiento de aumentos tan siderales en tan poco tiempo, comparado con el año pasado, por ejemplo, o con los años anteriores. Era más suave en general el aumento de los precios de los medicamentos
Y aún menor eran los de la canasta del PAMI, que es una política que debemos, bueno, marcar como positiva y que se siguió sosteniendo en la actualidad, sigue estando esa canasta de medicamentos, que si bien en enero tuvo un aumento muy importante, en febrero hay que decir que es la única noticia positiva, no hubo aumentos de la canasta de los medicamentos de PAMI, porque en enero habían aumentado un 33%, entonces, digamos, compensaron la suba de enero. Bien, te agradecemos mucho, Guido Bambini, por este trabajo que desarrollaste. Bueno, quedan muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál será el tipo de producto que más subió, el más consumido, etcétera, etcétera? Pero quedará para otro capítulo, ¿de acuerdo? Cuando quieran. Muchísimas gracias. Es que hay otro tema, Leandro, que nos preocupa y que tiene que ver con la estabilidad del trabajo. Sabemos que el gobierno tiene en carpeta la decisión de seguir reduciendo el número de trabajadores estatales y oficina por la que recorras te encontrás con esta inquietud. ¿Hay datos concretos? ¿Se sabe qué es lo que va a pasar con este tema que preocupa tanto? Sí, ya comenzó hoy la ola de despidos, como lo calificó ATE, en ANSES. Hoy llegaron por la mañana telegramas de despido para 1.200 trabajadores de ANSES, según denunció ATE. 1.200 despidos en justamente uno de los organismos más importantes y con más empleados que hay en el Estado. Pero esto forma parte de un plan general que habrían diseñado en el gobierno, en Casa Rosada, jefatura de gabinete, Nicolás Pose, de justamente a partir de la semana que viene anunciar que no se van a renovar contratos que habían sido renovados por 3 meses en diciembre, vencen ahora a fin de mes en marzo, no se renovarían contratos de trabajadores de varias dependencias de la administración pública, que se van a despedir empleados de la planta transitoria del Estado y también de la planta permanente está en la mira. Esto está sucediendo no solo en ministerios, sino en varias instituciones que dependen del Estado. Por ejemplo, hay mucha preocupación en Econiset, preocupación porque se despida no solo a investigadores, sino también a personal administrativo que pondría en riesgo el funcionamiento habitual justamente del CONICET. Después de semanas con mucha especulación, finalmente hoy la princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó a través de un comunicado grabado que tiene cáncer. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte, and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space, and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. La princesa Kate había quedado en el centro de todos los rumores porque prácticamente había desaparecido de sus funciones públicas desde el último diciembre, después de la misa de Navidad. Y se llegaron a escuchar incluso teorías conspirativas que fueron creciendo alrededor de su salud con su operación abdominal en enero y luego con la aparición de un video que resultó ser falso, en el que se veía a la princesa saliendo de compras con el príncipe William. Según publicó The Guardian, desde la Casa Real Británica informaron que la princesa había empezado con la terapia que fue indicada a finales de febrero.
Por su parte, el rey Carlos III se refirió a la enfermedad de la princesa de Gales y lo hizo a través del portavoz del Palacio de Buckingham, y allí señaló que está muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar, y también añadió que el rey y su esposa, la reina Camila, seguirán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este difícil momento. Y el sistema de tormentas que a mediados de semana pasó por Buenos Aires se encuentra sobre Bolivia y partes de Brasil. Y unas impresionantes imágenes debido a las fuertes lluvias torrenciales que se registraron en nuestro país vecino originaron el súbito desborde del río La Paz, lo que les estoy mostrando, causando pánico y arrastrando a personas y a vehículos en la ciudad capital boliviana. Además, las lluvias provocaron el desborde de 8 de los 10 embalses que abastecen de agua potable a esa capital y a la vecina ciudad de El Alto, y provocando inundaciones en por lo menos 14 barrios de esa capital. Realmente son impresionantes las imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Y vamos a ver imágenes ahora de Brasil, de Curitiba, porque allí también las lluvias fuertes, las ráfagas de viento que azotaron Curitiba el jueves por la tarde alcanzaron casi los 80 kilómetros por hora. La tormenta fue provocada por un frente frío que llegó a la región sur de Brasil y hasta el estado de Paraná. Y en Curitiba se registraron numerosos incidentes, inconvenientes. En total hubo casi 50 solicitudes de caída de árboles y ramas en 21 barrios de la capital provincial. Así que daños en Bolivia y Brasil debido a este frente frío que llegó hasta bajas latitudes. Último tramo de este Noticias a las 20:30. Es viernes. ¿Qué va a pasar con el pronóstico durante el fin de semana? Bueno, quédate que ya te lo contamos. Seguimos. Juan Cruz, sabemos que hay mucha polémica a partir de lo que ocurrió en uno de los equipos de Fórmula 1. Contanos, ¿qué pasó? Hubo un choque en una de las vueltas de preparación y lo que pasa es que quien conducía ese auto utilizará el auto de su compañero. Se trata de Alex Albon, que perdió el control de su monoplaza. El chasis quedó inservible, imposible de utilizar, como se puede ver en la imagen, y Williams decidió que corra justamente en la butaca de su compañero porque no hay repuesto. Claro. No hay tiempo tampoco para arreglarlo, entonces es la única solución que queda. Es el momento más difícil que recuerdo en mi carrera, dijo Albon. Imagínense cómo estará su compañero, que no tiene en este momento un monoplaza para correr el Gran Premio de Australia, que todavía no empezó, pero ya trae cola. Nacho, contanos cómo vamos a terminar este viernes y qué va a pasar con el clima durante este sábado y domingo. Una noche muy tranquila en cuanto al tiempo se refiere sobre Capital Federal, y a esta hora el cielo se encuentra despejado, el viento está soplando muy leve del este a 11 kilómetros por hora, la humedad relativa 63%, hacía mucho que no teníamos una humedad tan baja en horas de la noche, la temperatura 18 grados. Y mañana vamos a tener otra mañana fresca, 16 grados la temperatura mínima cerca del amanecer, el viento va a cambiar al sector norte y la temperatura, y el cielo va a estar parcialmente nublado durante la mañana. La humedad 65% y mañana va a salir el sol a las 7 de la mañana. Cada vez más tarde. Fíjate la temperatura máxima que se espera para mañana, 24 grados, con mezcla de sol y de nubes, y ese viento del sector norte nos va a dejar 42% de humedad relativa en promedio. Claro, hacia la noche otra vez condiciones bastante frescas, con 19 grados a las 9 de la noche. Una noche agradable, el sol se va a ocultar a las 19:02. Fíjate que casi tenemos 12 horas de luz solar, sale a las 7 de la mañana y se va a ocultar a las 7:02 de la tarde. Claro, estamos dentro de los equinoccios que se produjo antes de ayer. Y vamos a ver el domingo. Ahora mezclé un poquito la meteorología con la astronomía y vuelvo a la meteorología. 19 la mínima el domingo, sigue el buen tiempo, mezcla de sol y de nubes, y ya la máxima 27 grados, condiciones cálidas para la tarde del próximo domingo
a disfrutarlo. Yo sé lo que les digo porque la semana que viene puede venir la lluvia de nuevo. Ay, pero estabas intrigante, ¿eh? No Así está que otra confirmado, vez pero es muy probable, sí. Bueno, Nacho, muchas gracias. A disfrutar entonces de este fin de semana. Buen fin de. Sí, vos también, disfrutalo. Nosotros te contamos hasta aquí toda la información de tu ciudad, el país y el mundo. Volvamos a encontrarnos el próximo lunes para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Que disfrutes mucho tu fin de semana. Chao.